Gracias por la presentación, por la invitación. Y bueno, después de las explicativas charlas de la mañana, ustedes se preguntarán cuál es el rol entonces del ultrasonido. Ya desde el año 97 que se empezó a incorporar en todo lo que es el sistema ATLS. Ahora, desde los años 70 que se ocupó en Europa, solo desde el año 80 se reemplazó por el lavado peritoneal diagnóstico, como ya se mencionó anteriormente. Esto es la mayoría de los centros de trauma. Y desde el año 2001 se entrena a los residentes de urgencia, dependiendo del lugar, también a los cirujanos, y en los lugares donde se cuenta con radiólogos las 24 horas del día, son estos quienes realizan lo que es el estudio primero cuando llega un paciente politraumatizado. Durante la primera hora es la llamada golden hour, o sea, un paciente choqueado. Cada 3 minutos que se pierda de realizar el tratamiento, la probabilidad de muerte crece alrededor de un 1%. Por lo tanto, que actuemos rápidamente es sumamente importante. En el trauma tóraco-abdominal es una condición clínico-quirúrgica urgente, de difícil valoración debido a las diversas posibilidades de lesión que determinan un manejo especializado y multidisciplinario. Dependiendo del tipo de trauma, serán los exámenes que se realizan. En trauma menor, sabemos que la radiografía y el ultrasonido son útiles y a la vez económicos. Ahora, el lavado peritoneal diagnóstico desaparece entonces ya prácticamente de todos los centros de trauma y nos enfocaremos entonces a todo esto y en primera instancia a lo que es el trauma mayor en un paciente politraumatizado, donde se evalúa la condición hemodinámica. Los caminos que se siguen son los importantes para el diagnóstico y el tratamiento, las decisiones deben ser rápidas. Aquí es donde aparece el ECOFAST o el US-FAST, que significa que es un ultrasonido enfocado a la evaluación del trauma, solo eso. Ahora viene entonces la primera pregunta, a ver qué tanto saben de FAST. Primero, ¿tiene sensibilidad aceptable para la detección de líquido intraperitoneal y pericárdico? ¿Tiene pobre sensibilidad en el diagnóstico de lesiones en órganos sólidos? Tercero, ¿puede subestimar la severidad de las lesiones en órganos sólidos? La primera y la tercera o todas las anteriores. Por favor, su votación. Bastante bien, para que comencemos entonces a saber lo que es el ECOFAST. Entonces, las respuestas eran todas las anteriores. Todas las anteriores son verdaderas. El ECOFAST lo que busca es realizar una exploración muy rápida con el paciente en el box de reanimación, al lado del paciente, para la detección de líquido en la cavidad intraperitoneal. Esto como un signo indirecto de hemorragia o lesión de algún órgano. También busca evaluar la presencia de líquido pericárdico y eventualmente la visión de daño de algún parénquima. Para esto, como hemos visto, la sensibilidad baja mucho, al igual que la especificidad. ¿Ya? Las indicaciones rápidas entonces también para ver que tenemos hemoperitoneo, derrame pleural, derrame pericárdico. Estos son los valores de uno de los primeros estudios que se empezó a hacer. Ahora, como todas las técnicas de imagen, y sobre todo con el ultrasonido, los beneficios son claros. Tienen que ver con la ejecución rápida del examen que hagamos, se realiza al lado del paciente de manera portátil, se puede repetir y nos da una información inmediata, no tiene complicaciones ni contraindicaciones, y las desventajas son las que todos conocemos, que tienen que ver con pacientes obesos, el enfisema subcutáneo,
que lo vemos con cierta frecuencia en trauma abdominal, no es específica, y la baja sensibilidad de daño de órganos sólidos, vísceras huecas, y además del retroperitoneo, como lo vimos claramente, como nos enseñó el doctor Varela. Las vías de abordaje son la RIA 5. Primero, un abordaje subsifoideo, después el cuadrante superior derecho, el izquierdo y suprapúbico. En esto también se puede variar la posición del paciente, poniendo más o menos Trendelenburg, pero tienen que explorarse estas 5 áreas. La vista subsifoidea lo que busca es una visión transversal de 4 cámaras y tenemos que enfocarnos aquí en ver cómo está el líquido y además podemos ver parte de lo que es el lóbulo hepático izquierdo, ¿cierto? Luego hacemos una visión más bien paraesternal longitudinal, buscamos actividad cardíaca y ahí también podemos ver cómo se está moviendo el corazón y si hay algún tipo de taponamiento cardíaco, que la indicación es inmediata y absoluta y tenemos que actuar inmediatamente. En el cuadrante superior derecho, probablemente esto no tiene ninguna novedad para usted y para todos los que hacen ecografía, pero no hay que olvidarse que aquí podemos ver muchas cosas. Podemos ver diafragma en una parte, podemos ver parénquima hepático en esta parte que es el lóbulo posterior, en el segmento posterior del lóbulo derecho, que es la parte más afectada, y tenemos que barrer entre la costilla 8 a la 11 y después hacia la corredera parietocólica. En el cuadrante superior izquierdo realizamos lo mismo, tenemos un poco más de dificultades porque se nos superpone la región posterior de la parte del pulmón, recorremos el vaso y parte superior del riñón y además vemos la parte que nos dificulta bastante a este lado, que son los arcos costales. En la región suprapúbica es diferente en hombres y mujeres, ¿cierto? Pero buscamos líquido, ¿ya? Esto tiene que ser rápido, ahí vemos útero, el recto, podemos hacer una pasada de nuevo y vemos que en realidad aquí ya no demoramos más de 3 minutos, a lo más 5 minutos. En los últimos años se ha incorporado lo que es el FAS extendido. Esto quiere decir, nos fijamos además en diafragma, vemos si hay líquido pleural hacia los recesos costofrénicos, vemos qué calidad de líquido podemos tener, viendo si tenemos hemotórax y también la evaluación de neumotórax. El líquido pericárdico se ve como rodeándolo tal como lo mostraba en la imagen anterior, ese espacio hipoecogénico, y en el trauma penetrante, en el trauma cerrado, el daño al corazón puede determinar además una rotura cardíaca. Ahí vemos otra imagen. El líquido pleural, como les decía, que pueden ser vistos en mínimas cantidades, se supone que hasta 20 centímetros cúbicos pueden ser visualizados, sin embargo la radiografía necesita alrededor de 200 centímetros cúbicos. Por lo tanto, es muy bueno para eso. Además de eso, podemos caracterizarlo, diferenciar si es líquido, si hay ecos en suspensión, podemos ver si hay ocupación pleural. Claramente en la imagen de la izquierda vemos estos finos ecos y parte colapso del lóbulo inferior, y a la izquierda vemos los gruesos tabiques. Respecto a condensación, también podemos verlo, podemos cuantificarlo, calificarlo, y otro aspecto importante que podemos hacer una guía de toracocentesis o de drenaje. Aquí vemos, por ejemplo, un coágulo dentro de la cavidad pleural, aquí vemos líquido homogéneo y aquí vemos una condensación con casi hepatización del lóbulo inferior rodeado por líquido. Algo interesante es el neumotórax. ¿Cómo lo vemos? Se tiene que buscar en el segundo espacio intercostal de la línea medioclavicular. Eso es cuando hacemos un FAST. Si lo queremos hacer de manera rutinaria, podemos verlo en otros sectores. En este estudio del año 2003 habla de una sensibilidad bastante alta y un valor predictivo positivo también muy bueno. Se supone que el neumotórax puede ocurrir entre un 15 y un 50% de los traumas de tórax, y en la radiografía de tórax se pierden cerca de un 30% de los casos de neumotórax. Entonces, la idea aquí es la detección de neumotórax anterior pequeño. En esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se mueve el pulmón
y da esta típica reverberación en cola de cometa. Y aquí está el neumotórax, que no se mueve y que pasa incluso por sobre la línea de la pleura. Lo vamos a ver entonces como una línea ecogénica sin una reverberación posterior. Aquí otra pregunta. ¿Están atentos? ¿Cuántas personas hay aquí? 6, 5, 7. Muy bien. El doctor puede hacer ecografía con nosotros. Ahí está la séptima. Hay que estar súper atentos en el ultrasonido, ¿ya? Es bien importante que tengamos todos los sentidos puestos porque obviamente se nos pueden ir muchas cosas, ¿ya? Y por eso es FAST. Ahora, el ultrasonido, después de lo que es la primera aproximación de un paciente traumatizado, no nos va a servir tanto como el escáner, con todas las maravillas que nos muestra respecto a dónde está, qué tipo de lesión es, compromiso vascular, pero sí va a ser súper importante, sobre todo en niños, para la monitorización, el seguimiento y también el tratamiento, de lo cual el doctor Vargas a continuación nos va a poder dar algunos ejemplos. La utilización del Doppler color en la evaluación de la parte blanda es parte del seguimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una colección en el músculo pectoral mayor, en la cual fácilmente tiene un acceso directo, se introduce la aguja, ahí está el hematoma, ¿cierto? Perdón, era líquido mezclado con contenido hemático. Este era un paciente con un traumatismo torácico importante y lo vaciamos. Entonces, por eso les decía, nos muestra que sirve tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Recuerden entonces que en el espacio pleural tenemos estructuras que podemos diferenciarlas fácilmente con la ecografía. Aquí tenemos la pleura visceral, la pleura parietal, líquido. Tenemos aquí un tabique, los planos musculares, el plano óseo y la parte del tejido celular subcutáneo. En las fracturas costales cumple un rol bastante importante, siempre pensando en traumas moderados o traumas que ya han pasado y el paciente sigue con dolor. Sabemos que es súper útil en esto y muchas veces la radiografía localizada no demuestra nada. Podemos ver entonces fácilmente un resalte cortical, ahí uno más pequeño que incluso no está desplazado y por eso no se vio en la radiografía, o también podemos ver unos mucho mayores con hematomas paraostales, edema en las partes blandas, compromiso muscular. Otros aspectos son lesiones musculares típicas. Esta es bien especial por el mecanismo en una paciente que le están haciendo un masaje y parece que le apretaron mucho y se produjo un desgarro, un aumento de volumen importante. Este otro se golpeó hacia atrás y hacia atrás es más difícil, ¿cierto? Dice, bueno, tiene la escápula, un trauma menor, pero había un hematoma y podemos hacer el seguimiento y eventual vaciamiento si es lo que queremos. Ahí está la imagen más cerca de este desgarro con compromiso además con una colección del músculo. Los traumas de la región mamaria son bastante frecuentes por el uso del cinturón de seguridad. Y aquí vemos, por ejemplo, una pequeña colección alrededor de una prótesis mamaria. Aquí vemos edema del tejido premamario con los cambios típicos del tejido celular subcutáneo que lo podemos extrapolar al resto del cuerpo. Y aquí en el plano profundo un hematoma en agudo. Ahora viene mi segunda pregunta. Este es un paciente con un traumatismo tóraco-abdominal cerrado. Está derivado de otro centro asistencial. Y en el escáner tenemos un pseudoaneurisma. Podemos realizar como método de imagen y diagnóstico y también terapéutico solo una angiografía para su posterior embolización además inmediatamente. El ultrasonido no tiene indicación en este caso. El escáner para control y seguimiento y 4. Puede realizarse un abordaje de convulsión de ultrasonido y tratamiento de embolización. O la primera, que es la angiografía y el escáner de control.
Vamos, está súper claro. Es evidente esta pregunta. Muy bien. Por lo menos la mayoría lo contestó. Era obvio porque estoy haciéndole la charla de ultrasonido, entonces, ¿cierto? Hay que tener la camiseta puesta por lo que uno hace. Bueno, este caso es muy particular y es muy bonito porque vía angiográfica no se logró llegar hacia el pseudoneurisma y entonces, ¿qué hacemos? No nos olvidemos que en el ultrasonido podemos verlo. Este era un paciente que tenía no solamente aire, sino que teníamos hematoma y se ve ahí está el pseudoneurisma demostrado con el Doppler color y se realizó entonces una embolización con guía, con abordaje con visión de ultrasonido, donde vemos la correcta resolución del pseudoneurisma. Un caso muy bonito, particular. En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Que no nos olvidemos de que contamos con todas las técnicas y si contamos con ellas tenemos que ocuparlas. No nos tenemos que olvidar ni poner obtuso que solamente nos sirve el escáner, solamente nos sirve la angiografía. También contamos con el ultrasonido para ayudarnos. El líquido libre abdominal es fácilmente detectable, ¿cierto? Recuerden que las mujeres vemos cierta cantidad de líquido. Ahora, ¿cuánto es lo normal? En un estudio de esta revista, vieron que si tenemos alrededor de 50 centímetros cúbicos hasta en mujeres en edad fértil, eso es normal. Sobre 100 podemos considerarlo patológico. ¿Cómo más o menos lo podemos calcular? Un espesor de 3 centímetros. Mujeres con menstruación, con ovulación. No nos confundamos, eso va a ser normal. El ultrasonido tiene una sensibilidad alta en el hemoperitoneo y una alta especificidad, ¿cierto? Ahora, si es más extenso, obviamente aumenta, ¿ya? Podemos detectar desde 100 centímetros cúbicos en el Morrison, que no va a significar que solo tenemos 100 en el Morrison, sino que tenemos mucho más, pero ya desde esto podemos verlo. Si tenemos un grosor de 0,5 en el espacio Morrison, podemos decir que tenemos alrededor de 500 centímetros cúbicos libres de hemoperitoneo en el abdomen. El neumoperitoneo también lo podemos ver. ¿Cómo? Buscamos la superficie ventral del lóbulo hepático izquierdo, a lo más un poquitito anterolateral, para que no nos moleste el colon. Es un spot hiperecogénico o un área que en este caso sí va a tener reverberación, a diferencia del neumotórax, ¿ya? Y lo otro que lo podemos mover con la compresión. Entonces aquí lo más importante es la interpretación. Hay que tener experiencia en esto, pero es fácil cuando uno se llega a entrenar. Aquí vemos un paciente con un pequeño neuroperitoneo que se muestra de esta manera en un corte transversal a nivel del lóbulo hepático izquierdo. Lóbulo hepático izquierdo, el neumoperitoneo. Y no nos olvidemos ocupar cosas que contamos, un transductor lineal que nos acerca mucho más la imagen y que nos permite ver con mucha facilidad este aire aquí que no corresponde. Aquí tenemos otro ejemplo más de neumoperitoneo. En esta revista del año 2009 habla de una sensibilidad del 85% y una especificidad de cerca del 100%, me parece mucho, pero bueno, es lo que está estudiado. Y aquí vemos esta pequeña burbuja en el escáner, lo vemos bastante exagerado en la ecografía y además podemos ver aquí una mínima cantidad de líquido intraperitoneal y ahí se ve muy bien la línea ecogénica a nivel del peritoneo parietal. Ahora seguimos entonces, trauma renal, ya lo dijeron todos los conferencistas, que es de menos frecuente, 10% más o menos del trauma hemorrágico, y el escáner es el método de elección en un paciente estable o marginalmente inestable, ¿ya? Entonces, el ultrasonido, ¿para qué nos va a servir? Para el seguimiento de pacientes con lesiones que ya conocemos y para ir evaluando en el tiempo cómo se van comportando. Esta es una clasificación de la Sociedad Americana que
lo que aquí yo pretendo para que ustedes recuerden que cerca del 80% de las lesiones son grado 1, 2 y 3, ¿ya? Eso es para tenerlo en cuenta. Las laceraciones que se extienden hacia el sistema colector y vascular y con hemorragia contenida son menos frecuentes y la laceración vascular y abulsión del hilo renal mucho menos. Esta es una contusión renal, esa es una imagen de libro, que es frecuente cuando tenemos una hematuria sin lesión parenquimatosa significativa. Tenemos la cápsula intacta, podemos detectar en la ecografía lesiones hipocogénicas y no hay distorsión del parénquima. Recuerden que alrededor de un 30% de los pacientes con trauma aislado tienen líquido peritoneal. La exacta extensión y caracterización de la lesión tiene que ser importante en la planificación del tratamiento. Aquí tenemos el polo superior del riñón derecho, ligeramente ecogénico, un poquitito engrosado, nada muy específico, pero tenemos el antecedente de un trauma. Fácilmente en el escáner se ve esa área más hipodensa que representa una contusión renal. Esto se controla a los 10 días, por ejemplo, y ya tenemos un riñón absolutamente normal que ha perdido ese edema que veíamos anteriormente. El hematoma renal puede ser subcapsular, ¿cierto? Perirrenal, retroperitoneal, que se extiende hacia los músculos. Ese va a ser muy difícil que lo veamos. Se comportan como colecciones hipo o hiperecogénicas y heterogéneas cuando hay coágulos, pero no hay un claro caracterización que podamos decir si es hipo es hematoma o si es hiperecogénico es hematoma. No, se ven de esas tres maneras. Y dependiendo de su tamaño, obviamente, vamos a poder ver coágulos en él. Este es unas imágenes sacadas del libro. Se fijan que aquí en un hematoma perirrenal vemos cierta como desorganización de la grasa perirrenal. Sin embargo, en escáner es mucho mejor evaluado. En las laceraciones renales, la mayoría no se identifica con ultrasonido. Si son pequeñas y isocogénicas, tampoco. Pueden deformarse el contorno renal. Podemos ver un defecto triangular o lineal. Puede ser desde hipo a hiperecogénica y hay un hematoma perirrenal asociado, ¿ya? Aquí hay una de mayor tamaño, solamente un dibujo. Por ejemplo, una laceración grado 4 a través de la corteza renal, médula y sistema colector. El compromiso vascular va hasta la arteria principal y hay un hematoma perirrenal secundario. ¿Qué es lo que vemos en la ecografía? Una distorsión importante aquí y aquí sangre fresca, pero nos perdemos gran parte de lo que es el pedico renal. Por eso que este examen es del primero que hacemos y la ecografía, esta por lo menos se hizo 2 días después para control en este paciente. En este paciente lo que aumentó fue la cantidad de líquido libre en el abdomen, ¿ya? Y ahí sabíamos que teníamos un poquitito de extravasación de orina y se hizo una pilografía indirecta que mostró aquí la gran cantidad de orina libre. Como está aumentando el líquido en el abdomen, se decidió hacer una ureterorrafia y una intervención quirúrgica. Este es el control al mes. Se fijan que ya se ve más hipoecogénico este hematoma que se ha ido en licuefacción. Y luego vemos también al Doppler color que hay cierta exclusión del polo inferior. Este es un control a los 4 meses, en que eso ya se ve con bastante claridad y en el cintigrama es evidente. En las fracturas renales vamos a ver el riñón completamente desestructurado, una masa heterogénea, hay colecciones perirrenales y está asociado a lesión del pedículo vascular. Ahora, la lesión de pedículo renal está asociada a una fractura, obviamente, perdemos el contorno, hay un hematoma circundante, pero el ultrasonido no es lo mejor, solamente para seguimiento. Tanto es que esta es una imagen de un libro, de una lesión grado 5, que no muestra poco y nada, ni siquiera de mucho hematoma perirrenal, sin embargo, el escáner es categórica de la alteración que existe. Los urinomas también lo vemos como lesiones que están asociadas, ¿cierto?
Se acompañan de la laceración, son colecciones líquidas simples, pueden rodear el riñón o acumularse en el fondo del saco. Este es un urinoma que es comprobado en un paciente si notan con fracturas en la pelvis, y esto es un estudio posterior. Pero el ultrasonido no va a ser el método con el cual vamos a diagnosticar el urinoma. En el trauma hepático y esplénico, la sensibilidad es bastante buena y especificidad también, pero como siempre, como seguimiento de lesiones ya conocidas, ¿cierto? El escáner es para la caracterización y extensión del trauma. El ultrasonido es para monitorizar en forma seriada. Sabemos que el lóbulo derecho, segmento posterior, es el más alterado. Tenemos entonces hematomas subcapsulares, pericapsulares aislados, fracturas hepáticas, hemoperitoneo, etc. Hay que tener harto cuidado con las laceraciones hepáticas en el ultrasonido, porque a veces solo pueden verse como una lesión hiperecogénica, y ahí está la representación en el escáner. No son fáciles de ver en las primeras horas, por eso que la ecografía hay que hacerla después. Este es un paciente que llegó hace pocos días a la clínica, un politraumatizado, y en esto sí tenemos además laceración, una alteración de la estructura del parénquima hepático importante. Aquí el dopplerangio, que tampoco nos colabora mucho. Este es el siguiente caso del mismo paciente, y se fijan que la imagen del escáner es mucho más evidente y mucho más categórica que solo esto. Además tiene que considerar que en el hígado, ¿cierto? Cuando hacemos un ultrasonido pues tenemos un hígado graso, un hígado con cambios degenerativos, con cambios focales, y eso impide la primera caracterización del examen. Por eso que cuando ya conocemos es mucho más fácil seguirlo y cuantificarlo. Este es otro examen en que la ecografía solo mostró líquido y un hematoma pericapsular. Sin embargo, el trauma era evidente, era tremendo, con fractura, y esa es la pieza anatómica. El siguiente caso es una mujer embarazada con una preeclampsia que recibe un trauma. Se produce una gran distorsión y aumento de volumen del hígado, está absolutamente desestructurado, hay un gran hematoma, la paciente está con shock hipovolémico, y lo que se decidió fue un abordaje con embolización angiográfica para tratar de que algunas áreas del parénquima no siguieran sangrando. Resultó ser muy bueno para la paciente, pero ocurrió mortinato. ¿Ya? Es súper frecuente en las pacientes embarazadas que reciben un trauma que haya problemas de mortalidad del feto. Este es el control a las 6 semanas. Se ven como acélico afectado el hematoma perirenal y subcapsular. Y aquí tenemos un control 1 año y medio después, en que todavía existe una gran desorganización del parénquima hepático. Esto es alrededor de 1 año 5 meses después de que ocurrió el trauma. Respecto al trauma esplénico, tenemos lo mismo que el resto, las laceraciones, y representa alrededor, como decíamos, entre un 30 y 50% de los daños del trauma cerrado. Técnicamente, en este órgano podemos demostrar mucho más fácilmente pseudoneurisma, y tienen que tener en cuenta que el ultrasonido es falsamente negativo cuando las lesiones ocurren cerca del diafragma y pueden ocurrir de manera aislada o también asociadas a los hematomas intraparenquimatosos. Acuérdense que tenemos cápsula intacta o cápsula rota, y dependiendo de eso va a ser el hematoma intraparenquimatoso subcapsular, o cuando está rota el hemoperitoneo. Y aquí hay un caso. Primero podemos tener un hematoma subcapsular crescéntico, tenemos los mismos signos que el escáner. Puede darse como colecciones hipoecogénicas y puede verse aislado como extensión de un hematoma intracapsular hacia el espacio subcapsular, ¿cierto? Con el tiempo, además, esto puede calcificar o resolverse. En este caso, la evolución de la primera semana, y ya a los 5 meses ustedes ven cómo se ha regenerado el parénquima, está bastante bien y no se produjo ninguna cicatriz. Otro ejemplo en que vemos líquido primero en el espacio de Morrison, y luego vemos aquí la laceración esplénica, muy fácil de ver. ¿Pero por qué? Porque está hacia el polo inferior. Si hubiese estado por aquí hubiese sido bastante más difícil.
Acuérdense de ocupar un traductor lineal para caracterizar mejor la lesión. El control a los 4 días, vemos cómo va creciendo este hematoma y la laceración, cómo va el líquido libre dentro del abdomen. Acuérdense también que esto va a curar muchas veces con quistes. Se supone que el 80% de los quistes que podamos ver en el vaso pueden haber ocurrido por algún trauma y algunos se pueden calcificar. En este caso, se fijan, dejó ahí una cicatriz de cogenicidad que además puede ser variable. Este es un caso reciente, ahí vemos el líquido periesplénico, la alteración de la estructura no se ve tan bien delimitado, se hizo un escáner, es un paciente estable. Vemos que hay un sangramiento activo y se procede a la embolización vía angiográfica y con eso hacemos el tratamiento. Ya sabemos entonces que páncreas, intestino, mesenterio y vejiga, no es parte del examen rutinario y con el ultrasonido seguimiento son difíciles además de ver. Por lo tanto, quedan afuera. Ahora viene la última pregunta. Este es un paciente cardiópata, 85 años, con revascularización coronaria, daño renal crónico y neumonía de la comunidad. O sea, una joyita, súper fácil de manejar. Ingresa a la UTI por el dolor y aumento de volumen abdominal. Aquí vemos entonces estas dos imágenes. Por favor, reténgolas. Y su diagnóstico es una hernia inguinal obstruida, un hematoma intramuscular, una colección intraabdominal, un tumor necrosado, una obstrucción intestinal. Rápido, rápido, la ecografía tiene que ser rápida siempre. No, este está con un... Lo importante en realidad es que uno tiene que olvidarse del paciente en el contexto. Eso es súper importante. Ya, voten más, por favor. Yo sé que depende cuando uno lo está haciendo, sabe dónde está el tiempo real y todo eso. Esta fue hecho con maldad, malicia, sí. ¿Saben por qué lo que es eso? Miren, un hematoma intramuscular, un paciente cardiópata con un tratamiento anticoagulante. Tenía neumonía, tosió mucho, súper fácil. Bueno, para terminar, muy cortito, el ultrasonido con contraste. Aquí encontré un artículo del año 2009, el que le llaman Zeus, un nombre bien bonito. Y lo que hacen es un estudio comparativo como el gold standard usando el escáner y el ultrasonido con contraste para demostrar cuán bien se veían las lesiones de órganos sólidos. Y la verdad que los resultados son bastante espectaculares, ahí los ven ustedes, bien llamativos, es un estudio bastante serio, pero seguimos teniendo el problema de que podemos ver ahí súper bonito con el medio contraste, la laceración, ¿cierto? Pequeño foco hemorrágico, pero no podemos ver los vasos, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo en que se delimita mucho mejor el área comprometida y aquí está la pieza quirúrgica, pero nos sigue faltando todo el resto que nos aportó el escáner, o sea, sigue siendo todavía esto algo ayudante. Entonces, para concluir, el ultrasonido FAST es para detección del líquido libre intraperitoneal en pacientes inestables, al lado del paciente en el box de resucitación. Sirve para el seguimiento de lesiones conocidas de órganos intraabdominales, cumple un rol importante en el diagnóstico de traumas menores tóraco-abdominales y sirve como guía para procedimientos en UTI e intervencionales. Muchas gracias. Y para terminar es eso, el trabajo que hagamos lo tenemos que hacer bien, independiente de lo que nos toque hacer. Muchas gracias.